Buen día. El tema de ahora será razones trigonométricas. Primero trabajaremos con triángulo rectángulo. Es el que tiene un ángulo recto. En todos los triángulos, los dos lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos. Y el lado opuesto, el ángulo, se llama hipotenusa. Veamos el teorema de Pitágoras. Pitágoras, matemático griego, demostró uno de los teoremas más importantes en la matemática, mismo que lleva su nombre. El teorema de Pitágoras señala textualmente: en todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En forma algebraica se escribe c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C es la hipotenusa y a y b son los catetos. Muchas veces esta fórmula se escribe h al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Observen de que uno de los lados del triángulo tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, muchas veces en geometría se escribe como un cuadradito en ese ángulo. Los demás ángulos son diferentes. Una de las cosas importantes a señalar es que la suma de los tres ángulos es de 180 grados. Es decir, que este es de 90, por tanto, si sumamos el ángulo B y el ángulo A, nos daría 180 grados. Entonces, como dijo anteriormente, C sería la hipotenusa y A y B los catetos. Veamos un ejemplo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 centímetros. Uno de los catetos mide 6 centímetros. Encuentren la medida del otro cateto. Entonces, primero, la hipotenusa vale 10 centímetros, A vale 6 centímetros y B es igual a X, que es la variable que andamos encontrando. Al aplicar el teorema de Pitágoras se tiene c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Por tanto, 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más x al cuadrado. Insisto, andamos buscando x y por tanto está elevado al cuadrado según la fórmula que tenemos acá. Entonces, 10 al cuadrado de 100 es igual a 36 más x al cuadrado. Acá ya elevamos tanto 10 como 6 al cuadrado. Pasamos este 36 al otro lado con signo contrario, nos va a dar 64. Esto se maneja igual a una ecuación matemática. Acá le sacamos raíz cuadrada. Siempre que sacamos raíz cuadrada tendríamos dos valores de respuesta. En este caso, más menos raíz cuadrada de 64, entonces nos daría 8 y menos 8. Pero el menos 8 queda descartado porque es una distancia, es una medida. Por tanto, tiene que ser positivo. Al encontrarse un cateto vale 8 y esa sería la respuesta. Veamos una aplicación. Nos dice que la sombra de una torre es de 80 pies. Entonces, la sombra que nos da, si nosotros tenemos el sol acá, nos da esa torre sería de un largo de 80 pies. Y la distancia del punto más alto de la torre al punto donde termina la sombra que se proyecta, es decir, acá termina la sombra, entonces el punto más alto de la torre sería de 230 pies. ¿Cuál es la altura de la torre? Entonces acá aplicamos el teorema de Pitágoras. Esto sería la hipotenusa y esto es un cateto. Por tanto, si andamos buscando la altura, este sería otro cateto. Entonces, aplicando la regla de Pitágoras, la ecuación de Pitágoras, tenemos 230 que sería la hipotenusa, 80 que sería una de las catetos y el otro cateto sería X, que es el que andamos buscando. Al igual que el ejercicio anterior, lo elevamos al cuadrado cuando aplicamos ambos términos que ya conocemos. Entonces nos varía 230 al cuadrado, 52.900, 80 al cuadrado, 6.400. Pasamos al otro lado, se le resta y se le saca raíz cuadrada. Entonces nos da que la altura sería 214.64 pies.
Como siempre, hay actividades a resolver dentro del libro digital. Recomendamos hacerlo para reforzar lo que hemos visto. Veamos las razones trigonométricas. A las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, siempre estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Se le llama funciones o razones trigonométricas. Dentro de las razones tenemos el seno, que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ya veremos esto de cateto opuesto y cateto adyacente. Coseno de un ángulo que se resume en COS, en el anterior se resumía en CNE, en la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente de un ángulo que se resume como TAN es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente, que se resume en COT, es la razón entre el cateto adyacente y el opuesto. Ustedes pueden ver que es la contraparte a la tangente. La secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Se resume en CEC y es la contraparte del coseno. Y por último, la cosecante, que es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, se resume en CSC, que es la contraparte al seno. Entonces, veamos esto de los catetos opuestos y cateto adyacente. Ya decíamos que este es un triángulo rectángulo, acá están los 90 grados, tenemos los ángulos beta y alfa, acá lo tenemos B, A y C. C en este caso es el cateto. Entonces, veamos lo siguiente. Acá tenemos las razones trigonométricas. Entonces, seno de alfa, hoy vamos a trabajar con alfa, sería el cateto opuesto, que en este caso sería A sobre hipotenusa. Si me voy en el seno de beta, cateto opuesto sería B sobre hipotenusa. En el coseno, mucho ojo, acá sale repetida los diminutivos, cos, solo debe aparecer uno solo en todos. Ya, acá está repetido, es un error del libro, de la edición del libro. Entonces el coseno sería el cateto adyacente, si estamos acá, cateto adyacente sería B sobre hipotenusa. Y en beta, cateto adyacente sería A sobre hipotenusa. En la tangente sería cateto opuesto, para alfa sería A sobre B, mientras que para beta sería B sobre A, que sería el cateto opuesto sobre adyacente. En la tangente, que es lo opuesto a la tangente, se da vuelta a los términos en ambos. Entonces ahora la cotangente para alfa sería cateto adyacente, que en este caso sería B, sobre A. Y para beta sería A sobre B. Para la secante, que es la contrapuesta al coseno, sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que en este caso estamos trabajando con alfa, sería B. Y en el segundo caso, que es el seno de beta, sería y la hipotenusa sobre A. Y la cosecante, que es la contraparte al seno, sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería en este caso A para alfa, y para beta sería la hipotenusa sobre B. Entonces hay que tener en cuenta que depende de qué ángulo sería el cateto opuesto, que en este caso sería para beta este y el cateto adyacente, mientras que para alfa sería este el adyacente y este el opuesto. Y siempre la hipotenusa se mantiene igual.
Veamos algunos ejercicios. Nos dice, si un ángulo es un ángulo agudo y el coseno del ángulo es igual a 3/4, calcula los valores de las funciones trigonométricas para... Se construye un triángulo rectángulo donde el ángulo es uno de los ángulos agudos, la hipotenusa es 4 y el cateto adyacente es 3. Acordémonos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por tanto, la hipotenusa es 4 y el cateto adyacente es 3. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería C es igual a A cuadrado más B cuadrado, obtenemos el otro cateto, que en este caso sería el opuesto. Y obtenemos que es la raíz de 7. Por tanto, las funciones trigonométricas del ángulo son seno, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería la raíz de 7 sobre 4, que encontramos. El coseno, vuelvo a decir que acá es un error de edición del libro. Está repetida la palabra, solo debe aparecer una. Coseno del ángulo sería el que ya tenemos. La tangente sería cateto opuesto, que es el que encontramos, sobre 3. Si nos vamos a la cotangente, solo le damos vuelta acá, sería 3 sobre la raíz de 7. La secante le damos vuelta al coseno, sería 4 sobre 3. Y la cosecante le damos vuelta al seno y sería 4 raíz de 7. Vamos a hacer otro ejercicio. Nos dice, si un ángulo es agudo y la tangente de θ es igual a 1 sobre 2, calcular los valores de seno y coseno del ángulo. Entonces, acá ya tenemos que este es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto, ¿qué no tenemos? No tenemos la hipotenusa. Entonces, hacemos uso de la regla o el teorema de Pitágoras. Entonces, encontramos C. En este caso es el que por eso le ponemos X. Y entonces al encontrarlo 1 al cuadrado y 2 al cuadrado nos va a dar las sumas 5. La raíz cuadrada de 5 sería la hipotenusa. Esta sería la raíz cuadrada de 5, esta medida. 2 sería el cateto adyacente al ángulo que nos dicen. Y este sería 1 que es el cateto opuesto. Entonces, por consiguiente, el seno del ángulo sería cateto opuesto 1 sobre la hipotenusa, que es la raíz de 5. Y el coseno sería cateto adyacente, que sería 2, sobre la hipotenusa, que sería raíz de 5. Acá tenemos un ejercicio para que usted practique lo que hemos visto. Veamos otro ejemplo. Calcular los ángulos inferiores del triángulo propuesto. Anteriormente decíamos que la sumatoria de los tres ángulos es de 180 grados. Acordando que el triángulo es rectángulo, por tanto, este vale 90 grados. Nos hace falta conocer estos dos. Entonces, si ya conociéramos uno, con eso nos bastaría para encontrar el que tendríamos acá. Es decir, con uno que encontremos de estos dos, ya sabiendo que este es de 90 grados, ya podríamos conocer el que nos hace falta. Entonces, acá tenemos una hipotenusa de 5, un cateto de 3 y un cateto de 4. Entonces, vamos a encontrar este ángulo, que sería alfa. Sustituyendo en la función seno y realizando operaciones, tenemos seno de alfa es igual, en este caso el seno sería este ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nos da esto. Acá, antes de utilizar la calculadora, hay que cerciorarse de que estamos en modo degree. Hay una tecla donde estaría degree, radianes y radianes. Entonces hay que revisar que esté en modo degree, porque si no nos va a dar un valor diferente.
Entonces, cuando sacamos la inversa del seno, es decir, en una tecla de la calculadora nos dice seno. Y en la segunda función de esa misma tecla tendríamos la inversa, que sería la que tendríamos que usar para encontrar el ángulo. Y en este caso el ángulo nos da 36 grados, 52 minutos y 63 segundos. Es decir, que ya con esto y esto podríamos usar esto. Pero si no, podemos usar otra vez el seno. El mismo seno, pero ahora de beta. Entonces, este sería el cateto opuesto, que en este caso sería 4, sobre la hipotenusa y hacemos el mismo procedimiento anterior y nos da que es 53 grados con 7 minutos y 37 segundos. Con ello llegamos al final de la primera parte de trigonometría.